Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, agradecer a Tegrus la gentileza por invitarnos a estas jornadas. En segundo lugar, comentar que el ponente anterior ha dicho que era la última ponencia de la mañana, con lo cual les comunico que esta es la primera de la tarde y que ya comerán ustedes otro día. Fuera bromas, vamos a empezar. Les vamos a hablar de la aportación de las plantas de tratamiento de purines a la reducción de emisiones GEI. En primer lugar, comentarles que la ADAP es la Asociación de Desimpacto Ambiental de Purines, que nos constituimos en el año 2000 y que en estos momentos integra a todas las plantas de tratamiento de purines que están acogidas al Real Decreto 661, disposición transitoria segunda. Sus objetivos, obviamente, son la de defender intereses de los asociados y mantener relaciones permanentes con administraciones, agentes sociales, etc. Hoy les voy a explicar un poco cuál es el índice. En primer lugar, voy a hacer una pequeña introducción referida a la importancia del sector ganadero. Hablaremos algo de terminología, situación actual de la Unión Europea en España, marco jurídico, plantas de tratamiento, potenciales de producción de biogás, fondo de carbono para una economía sostenible y el tratamiento. Perdón, más cerca. No, el micrófono sí, échate para hacia atrás. Sale acerca del micrófono. Muy bien. Y el tratamiento de purines y reducción de emisiones de CO2. Hay un tema importante que va referido a que la gestión tradicional de los purines supone emisiones de CO2 a la atmósfera. Esto es así y no hay. Esto dijéramos que es un axioma. A partir de aquí, según distintas fuentes, los resultados de emisiones varían de 180 a 260 gramos de CO2 por tonelada de purín. Si tenemos en cuenta que una plaza de cerdo de cebo produce 2,14 toneladas de purín al año, según el Real Decreto 324 del año 2000, cada 2 plazas de porcino con gestión tradicional de los purines emite a la atmósfera una tonelada de CO2 equivalente. En principio, esto puede parecer mucho o poco, pero lo cierto es que el sector porcino tiene una importancia relevante. Para que se hagan una idea, en este gráfico tenemos lo que sería el consumo aparente per cápita en kilos de carne de cerdo por habitante y año. Pueden ver que estamos hablando del orden de 48 kilos de consumo aparente. Esto significa que cada uno de nosotros nos comemos aproximadamente 1 kilo de carne de cerdo. Disculpe. Que cada uno de nosotros comemos de media 1 kilo de cerdo semanal. Si estas cantidades las multiplicamos por los 47 millones de habitantes que tenemos en este país, estaríamos hablando del orden de 2.400 millones de kilos de carne que se consumen actualmente. Me estoy oyendo mejor. Muchas gracias. Vamos a continuar. En este gráfico, datos de coyuntura del sector de la carne de porcino. Estos datos están actualizados a 16 de abril del 2012. En el año 2011, el censo total de cerdos en España era de 25.635.000. Hubo una cantidad de animales sacrificados de 42 millones, con un peso total de la canal de 3.479.000 toneladas. ¿De acuerdo? De estas cantidades, una parte importante se ha dedicado a la exportación, tanto comunitaria como extracomunitaria. Estamos hablando que en cantidad de censo, y este dato lo compararemos después a nivel de productividades de biogás, supone aproximadamente un sexto de la producción de la Unión Europea.
Estas cantidades que hemos visto aquí, pues detrás de Alemania, Alemania estaría en un 24,7% de la producción, tenemos España con un 15,4% y nos siguen Francia con un 9,8%, Polonia con un 8%, Italia con un 7%. Las exportaciones españolas pues van principalmente a Francia, Francia, Portugal e Italia, y en países terceros la China, Rusia y Hong Kong son los mayores destinatarios de la carne producida en España. A esto le tenemos que poner cifras. Solo las exportaciones han supuesto una facturación de casi 3.000 millones de euros para el porcino español. Y si ponemos en orden de valor la industria cárnica respecto del resto de subsectores que participan de la industria agroalimentaria, vemos que prácticamente dobla al segundo clasificado. Bien. Pues bueno, con estos datos previos pasaríamos a lo que sería, vamos a hablar de tratamientos y vamos a hablar de biogás. El purín son deyecciones generadas por explotaciones intensivas de ganado porcino. La digestión anaerobia sería la descomposición biológica anaerobia en ausencia de oxígeno de la materia orgánica con objetivo de obtener biogás y digestato. Y el biogás agroindustrial sería el biogás obtenido a partir de subproductos residuos orgánicos de origen ganadero y agrícola de la industria agroalimentaria. Hemos hablado de una participación, o hemos hablado de un porcentaje importante respecto de la producción porcina europea de la española. En el caso de la producción de biogás, el porcentaje de España que tiene España respecto a la Unión Europea es del 2%, del 2,2%. Y en producción bruta de electricidad a partir de biogás estaríamos hablando del 2,1%. El desarrollo del sector, como pueden observar en España, es absolutamente insuficiente. ¿Cuáles son las previsiones de desarrollo del biogás? En principio, en vertederos va a descender considerablemente por un tema de directiva europea y reducción de materia orgánica, así como por la generación descendente de la curva de generación. En lo que son las estaciones de depuración de aguas residuales, la situación se mantendrá a niveles actuales, dado que los planes de depuración prácticamente están ultimados. Y el futuro del biogás deberá basarse en las fuentes agroindustriales y ganaderas. De hecho, en Alemania existen más de 500 plantas de este origen con potencia eléctrica que supera los 1.500 megavatios. Los purines pueden aportar características especiales a lo que sería la biodigestión y, en general, los purines tienen productividades bajas de biogás y necesitan mezclas de otras materias orgánicas para conseguir rentabilidades de las instalaciones. Los principales motivos serían por su bajo contenido de materia seca, entre el 2 y el 6%, una relación de carbono-nitrógeno baja, presencia de metales pesados y básicamente no sobrepasaríamos de 12 a 15 normal metro cúbico por tonelada de purín, con tiempos medios de retención del orden de 30 días. Las ventajas y limitaciones del tratamiento de purines con biodigestión serían la estabilización parcial de la materia orgánica, reducción de olores. Tiene importantes ventajas ambientales como la reducción de gases de efecto invernadero, desarrollo rural, apoyo al sector ganadero, etcétera. En cambio, este sector tiene limitaciones importantes. En primer lugar, requiere de otros residuos o subproductos codigestos para aumentar su productividad. Es un proceso que no resuelve el problema del nitrógeno, que tiene una retribución insuficiente de la energía eléctrica y que no tiene una aceptación demasiado importante en el sector ganadero. Otro problema, otra limitación, sería también el marco jurídico.
Para desarrollar una planta de biogás agroindustrial nos regimos por una legislación sanitaria, en este caso el reglamento SANDA, subproductos animales no destinados a consumo humano, una legislación ambiental por el hecho de tratar otros residuos conjuntamente con los purines, la ley de residuos y la ley IPC. Tendríamos también legislación relacionada con el cambio climático, en este caso el Plan de Biodigestión de Purines, que finaliza su vigencia este año, el año 2000. Para usos de biogás, la legislación asociada es el Real Decreto 661 de 2007, que es vigente para plantas existentes, pero que no contempla el desarrollo de nuevas plantas en estos momentos. Y para el uso de digestatos, el Real Decreto de Fertilizantes y la normativa de nitratos. Este es un esquema del proceso y potencial de producción de diferentes. Bien, ¿cuál es el potencial de producción en España? Pues dependerá, obviamente, de la cantidad de residuos que podamos obtener, con residuos orgánicos, y de sus potenciales. En este caso, según el proyecto ProBiogás, estaríamos hablando de una disponibilidad del orden de 83 millones de toneladas al año, de los cuales 49 son residuos ganaderos, y esto nos podría dar hasta 2.700 megavatios de potencia instalada. Obviamente, todos estos residuos no están disponibles, no tienen disponibilidad ni accesibilidad. Por tanto, teniendo en cuenta una accesibilidad del 25%, se podrían ver reducidos al orden de 675 megavatios. La materia orgánica residual genera dióxido de carbono y metano. En este caso, dado que es biomasa, que es materia orgánica procedente de residuos, el CO2 proveniente no se contabiliza, es neutro, pero si se contabiliza el metano, pues tiene un efecto invernadero 21 veces superior al CO2. Este es un cuadro en el cual podemos ver las emisiones de CO2 posibles por la gestión de estiércoles, que podrían llegar a los 12,7 millones de toneladas de CO2 equivalente al año. Este es un cuadro, estos datos provienen de lo que sería el Inventario Nacional de Emisiones de 2006. Esta diapositiva es muy interesante porque nos demuestra cuál es la repercusión del uso tradicional de purines en la emisión de gases de efecto invernadero y la comparativa con plantas en estos momentos existentes, como son las plantas de tratamiento de purines con cogeneración asociada, que están funcionando y que están reguladas por la disposición transitoria segunda del Real Decreto 661. En este estudio realizado por Ecofis en el año 2004 se refleja la cantidad de emisiones evitadas respecto de una gestión tradicional que representa este tipo de plantas de tratamiento. Perdón, en este caso 26.554 toneladas de CO2 evitadas para un tratamiento de 100.000 toneladas de purín al año. Cuando hablábamos de legislación aplicable a una promoción de una planta de biogás, hemos comentado el plan de biodigestión de purines, y lo cierto es que el plan de biodigestión de purines finaliza su vigencia este año, y en estos momentos las perspectivas que tenemos para poner en valor las emisiones evitadas por el tratamiento de purines estarían basadas en lo que sería el Fondo de Carbono para una economía sostenible, que se aprobó en la Ley 2/2011 y su posterior desarrollo en el Real Decreto 1494. En estos momentos, la Oficina Española del Cambio Climático ha preparado una convocatoria de proyectos clima piloto, en los cuales
en los cuales pretende reducir las emisiones de CO2 en España y no en el extranjero, perdón, las emisiones difusas del sector difuso en España y no en el extranjero. Por último, ya comentar que dentro de lo que sería el impacto de reducción de emisiones, la aportación del tratamiento de purines en esta reducción, comentar que la estimación del coste de adquisición de créditos procedentes en mecanismos de flexibilidad del Protocolo de Kioto 2008-2012 para la reducción de los sectores difusos puede suponer del orden de unos 3.000 millones de euros y que la promoción de plantas de tratamiento de purines permitiría alcanzar hasta una reducción de 10 millones de toneladas equivalentes de CO2, con un ahorro de más del 6% del coste de adquisición de créditos. En el supuesto de que se alcanzaran estos objetivos de reducción de los 10 millones de toneladas, el ahorro para el Estado en la compra de derechos de emisión podría ser incluso equivalente a las ayudas previstas, pero además se obtendrían unas mejoras notables en el desarrollo rural por generación de empleo y crecimiento del PIB. El impacto de esta reducción estaría del orden de la construcción de 250 plantas de biogás con más de 2.000 empleos y con inversiones de un orden de 600 millones de euros. Con las retribuciones actuales para la generación eléctrica a partir de biogás, las plantas de biodigestión prácticamente son viables. De hecho, desde la aprobación del 661 en el 2007 se han desarrollado muy pocas instalaciones, que la puesta en valor de las reducciones de emisiones permitiría unos ingresos adicionales que podrían a algunos promotores desbloquear algún proyecto y hacerlo viable, y que la incorporación al mercado de estos derechos potenciales de créditos de carbono puede ser viable en el nuevo escenario 2013. La biodigestión de purines encaja perfectamente en lo que sería el mercado de CO2, cumple con todas las disposiciones. Primero, la disponibilidad. Es reconocido que una de las vías más efectivas para la reducción de emisiones y más accesible es la biodigestión de purines, que existe ya una metodología de cálculo consolidada y aprobadas por diferentes organismos y que ya se han utilizado en múltiples proyectos de MDL. Cumple también con la adicionalidad, pues pese a la gran abundancia del recurso, no hay apenas instalaciones y puesto que la retribución actual de la energía no ha permitido el desarrollo del sector. Y además, la verificación en estas plantas es posible, puesto que ya se está realizando en plantas similares. Muchas gracias por su atención y si quieren hacer alguna pregunta, pues quedo a su disposición. Gracias.